¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa, que es el suyo durante todos estos días del verano. Hoy el programa tiene tres ejes fundamentales: la salud, la sanidad navarra. Hoy nos va a acompañar el consejero de Salud, Fernando Domínguez. Además, vamos a viajar, porque el viaje nos da energía y nos da, bueno, afán de aventura. Lo haremos con Telmo Aldaz, pero en unos instantes tendremos, como decimos, al consejero de Salud, Fernando Domínguez. Con él vamos a hablar de las listas de espera, de las urgencias extrahospitalarias, de las zonas básicas de salud de toda la comunidad foral y también de la atención a los inmigrantes sin papeles en nuestro país. Vamos a comenzar así, comenzamos hoy fuerte desde luego, y también vamos a ver cómo suena el flamenco en nuestra ciudad, en el Flamenco on Fire. Ayer tuvimos la oportunidad de ver a dos maestros de la danza, a dos premios nacionales de danza, como fueron Manuela Carrasco y Antonio Canales, que deleitaron al público en Baluarte. Y también, como les decíamos, estará con nosotros Telmo Aldaz, un aventurero navarro que lleva a cabo la expedición rumbo al sur por África. Abrimos el programa dando la bienvenida, las buenas tardes al consejero de Salud, Fernando Domínguez. Les contamos algo más acerca del doctor Domínguez. Ha sido durante 40 años cirujano y médico, el jefe de la unidad de cirugía de mama en el complejo hospitalario de Navarra. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza. Tiene experiencia como médico de empresa, médico de atención primaria rural, médico de guardia y también experiencia en cirugía taurina. Tiene 62 años y nació en Gallur, en Zaragoza. Es padre de un hijo. Doctor Domínguez, consejero de Salud, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el programa. Recuerdo cómo, bueno, pues un mes antes de que recibiera, supongo, la llamada de la presidenta Uxue Barkos, estuvo aquí con nosotros en el programa hablándonos de lo que usted más sabe, ¿verdad? Que es la cirugía de mama, ¿no? Sí, en aquella ocasión estuvimos hablando de la genética en el cáncer de mama, creo, el consejo genético. Algo totalmente distinto a lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Exacto. Doctor Domínguez, ¿cómo se produjo esa llamada de la presidenta Uxue Barkos? ¿Qué relación ha tenido con ella? Y bueno, ¿cómo se produjo esa llamada? Cuéntenos. Bueno, yo Uxue Barkos la conocía por otros motivos que no vienen al caso, y la verdad es que fue una auténtica sorpresa cuando me llamaron, porque realmente me llamaron prácticamente 2 días antes del nombramiento, o sea que tampoco me dieron mucho tiempo a pensarlo. Me lo iban anunciando más o menos a lo largo de los Sanfermines, pero como coincidió con San Fermín, pues tampoco era un tema como para tratarlo, ¿no? O sea que fue una auténtica sorpresa, pero bueno, me pareció que era un reto importante, que era un momento de cambio y que había que hacer algo, ¿no? Estábamos todos diciendo que hay que cambiar, bueno, pues lo vamos a ver. Doctor Domínguez, no le costó demasiado tiempo, usted se ha sumado, bueno, pues a esta legislatura, bueno, pues formada por un gobierno cuatripartito, algo muy novedoso en nuestra comunidad foral, con alguna afinidad política, proximidad a Geroa-Bai o alguno de los 4 partidos que forman parte del gobierno, del denominado cambio. A ver, yo tengo unas ideas que siempre lo he dicho, lógicamente soy de izquierdas. En principio el ofrecimiento probablemente lo acepté porque de entrada me dijeron que no querían saber, no les interesaba saber a quién había votado, sino que bueno, me interesaba mi perfil, y entonces bueno, eso me animó, porque yo creo que para servir a la gente no es necesario ser de ningún partido en concreto, y además, habiendo leído el acuerdo programático, pues me di cuenta que perfectamente lo asumía y que se podía intentar sacar adelante. Es técnico dentro de un gobierno más o menos de técnicos. Efectivamente. Es un gobierno fundamentalmente de técnicos, aunque es un cargo político, no se puede negar, pero yo creo que prácticamente todos los componentes de este gobierno estamos ahí por los conocimientos en la materia en lo que ocupamos, ¿no? Y eso es importante. Fernando, consejero, se ha suscitado el tema de si un médico dirige mejor un departamento de salud o un buen gestor dirige mejor un departamento, bueno, pues que desde luego defiende los intereses de todos los navarros. A ver, lo mejor es un médico que conoce la gestión o un médico que se apoya en buenos gestores. Conocer el medio
donde te vas a desenvolver y donde es lo que tienes que defender, y el objetivo principal de la salud y del departamento es el paciente. Por lo tanto, si conoces cómo piensan los pacientes, cuáles son sus necesidades, pues eso que tienes ganado. Luego, lógicamente, tienes que tener un apoyo de gestores que conozcan la gestión clínica. Hoy hemos asistido al debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Se ha hablado de las relaciones entre Navarra y el Estado con dos puntos de vista muy diferentes, el que ha esgrimido el diputado de Geroa Bai, el que ha esgrimido otro argumento más favorable al Partido Popular en el caso de Unión del Pueblo Navarro. ¿Cómo van a ser las relaciones entre Navarra y el Estado ahora que precisamente Sanidad está en el punto de mira por la atención a los inmigrantes ilegales? ¿Qué relación tiene ya con el actual ministro de Sanidad? Sí, bueno, pues en principio no tiene por qué ser una relación de enfrentamiento ni confrontación, sino todo lo contrario, porque lo que no podemos perder de vista cuáles son los objetivos. Y los objetivos tienen que ser los mismos a nivel estatal que en Navarra, ¿no? Defender al paciente. Lo que pasa es que muchas veces a los que acabamos de entrar en este mundo nos sorprenden muchas cosas, ¿no? En el Consejo Interterritorial del 29 de julio, por ejemplo, pues me di cuenta que muchas veces nos estábamos olvidando que lo que teníamos que defender es al paciente y la salud de los ciudadanos, ¿no? Porque ahí veías unas guerras políticas las prioridades, entonces? Que yo no acababa de entender. Sí. Pues muchas veces eran guerras políticas que te dabas cuenta que estaban ahí, que subyacen en muchas opiniones, ¿no? Y yo personalmente no pienso entrar en batallas políticas porque no quiero perder cuál es el objetivo. Consejero, ¿cobertura sanitaria para para las personas indocumentadas, para los sin papeles en Navarra? Sí, por supuesto. Sí, sin ninguna duda. Y yo Ahora creo mismo que se está atendiendo a los inmigrantes que no tienen documentación, que no están legales en nuestro país. En este momento se está atendiendo. Hubo el famoso Real Decreto 16 de 2012, por el cual se cambió el sistema de atención al ciudadano, y eso es lo más grave de ese decreto. Aquí hubo una modificación que está recurrida, pero mientras no haya una sentencia firme, pues se puede seguir aplicando y se está aplicando. Lo que sí que se ha hecho a veces ha sido emitir facturas disuasorias, que eso tampoco creo que sea la política correcta. Yo creo que un ciudadano se tiene que atender por el hecho de ser ciudadano. Sí, el ministro ha planteado un registro de inmigrantes ilegales que puedan tener un documento y así puedan ser atendidos en la sanidad pública. ¿Le parece correcto ese funcionamiento, ese planteamiento del ministro Alonso? Yo creo que tiene pocos visos de ser útil, porque el emigrante irregular lleva detrás una historia y una trayectoria de miedos, de muchas preocupaciones, de temores de extradición, etcétera, etcétera, y que el que tengas que ir a apuntarte a un registro, bueno, si yo soy un emigrante irregular, pues no parece lo más normal, ¿no? Eso va a limitar mucho. Entonces hay que articularlo de otra manera, y la única manera que se ocurre es la asistencia a todos. Temas polémicos dentro de su departamento, ha habido muchos en esta pasada legislatura, departamento dirigido por la consejera Marta Vera. Externalización de las cocinas, todos creo que recordamos aquella polémica. ¿Usted, consejero, es partidario de volver al sistema anterior, de mantener este? ¿Qué planteamiento tiene en este sentido? El planteamiento, además, es un acuerdo programático, es intentar revertir lo que se haya privatizado y llevarlo a que dependa de la sanidad pública. Respecto a las cocinas, pues la verdad es que se perdió muchísima calidad. Eso lo viví en primera persona en el complejo hospitalario, y se perdió mucha calidad. Y el problema fundamental es que se piense que la cocina de un hospital es solamente hostelería, y no es así. La cocina de un hospital significa también salud. Como médico pasaba planta muchas veces y no podía saber qué es lo que había comido el paciente porque le habían entrado comida de fuera. Por tanto, ¿habrá que volver al sistema anterior? Yo soy partidario de que sí. Lo que pasa es que en este momento hay un contrato en vigor hasta junio del 2016.
Entonces, de momento hay que mantenerlo, pero este tiempo lo que vamos a hacer va a ser aprovecharlo para hacer un análisis jurídico y económico también, claro, porque las cocinas están desmanteladas. Y entonces habrá que ver si es posible volver a la situación, a la situación anterior, pero desde luego el criterio es ese. Otro de los caballos de batalla en sanidad son las listas de espera, hasta 47 días en unos casos, 66 en otros. ¿Cómo realmente, con qué modelo se puede reducir esa lista de espera actual? Ese es un caballo de batalla que además es difícil de combatir, muchas veces va a depender de los recursos económicos con los que podamos disponer, pero lo primero que hay que hacer es que la actividad sea eficiente, es decir, se trata de conseguir los mismos resultados, mejores resultados con los mismos recursos, ¿no? Cuando se habla de lista de espera, habitualmente se mete en el mismo saco la lista de espera para consultas, la lista de espera para intervenciones quirúrgicas, la lista de espera para pruebas diagnósticas, y yo creo que cada parcela hay que abordarlo de una manera distinta. El objetivo, pues hacer con los recursos que tenemos que sean más eficientes. Interrupción voluntaria del embarazo, aborto en la sanidad pública navarra, ¿o no? Sí, sí. La verdad es que la ley es la que es y entonces hay que aplicarla, y en la sanidad pública se puede hacer perfectamente. Habrá que articular los medios y hacerlo. De hecho, en algunos casos determinados se está haciendo, en otros podría ser más complicada, ¿no? La IVE farmacológica, es decir, la interrupción voluntaria del embarazo farmacológica, eso es fácil de aplicar, de hecho se está haciendo en algunas ocasiones, y lo que puede resultar más problemático es cuando son abortos instrumentales, abortos por condiciones por mal estado de la madre, por riesgo de la madre, que se necesitan cuidados intensivos, que se tiene que hacer necesariamente en los hospitales, pero eso se puede articular perfectamente. Pero se derivarán también quizá a otras ciudades, a otros complejos hospitalarios de otras ciudades, o aquí a la clínica abortiva de Answine. En principio la idea es intentar hacerlo con los medios públicos. Bueno, más asuntos. Todas las zonas de Navarra están bien cubiertas. Hay que hacer un modelo o confeccionar un modelo diferente, otro tipo de zonas básicas de salud. ¿Todos los navarros están atendidos sanitariamente de la misma manera, con las mismas posibilidades? Uno de los objetivos que tenemos todos los consejeros de salud de todo el Estado es garantizar la equidad, es decir, tienen que estar todos los ciudadanos atendidos de las mismas maneras y que todo el mundo pueda acceder a los mismos recursos y en las mismas condiciones. Lo primero que hay que hacer es hacer un replanteamiento probablemente y una redistribución de recursos. Probablemente hay algunas zonas que pueden estar sobredimensionadas en recursos y hay otros que necesiten más. Entonces es cuestión de articularlo, hacer primero el estudio, hacer un análisis y ver cómo se puede solucionar eso. Miramos a Tudela y a Estella García Orcoyen y al Hospital Reina Sofía. ¿Van a mantener sus recursos? ¿Van a ver mejorados sus recursos y la infraestructura actual? ¿Qué planteamiento tiene para estas otras zonas importantes de Navarra? En lo que se pueda, desde luego, es potenciar los hospitales, potenciar los recursos de los hospitales. Me manifestaban en una reunión que tuve hace unos días el miedo que tenían, sobre todo en la zona de Estella, qué iba a pasar con el García Orcoyen, si se iba a cerrar, si se iba a dar otro... Bueno, cerrar no, lo que está muy claro es que probablemente hay que reorientar también la actividad. Tanto en el hospital de Tudela como en el hospital García Orcoyen hay un excesivo número de camas que habría que reutilizarlas mejor, ¿no? Entonces, igual hay que buscar otras fórmulas, pero la idea no es cerrar ninguno de los hospitales y intentar, al contrario, ¿no? Intentar potenciarlo. Convenios con la Clínica Universidad de Navarra. Uno de los socios de gobierno, Bildu, bueno, pues este año criticaba el excesivo número de convenios, el dinero destinado de la sanidad pública a la Clínica Universidad de Navarra. Señor Domínguez, ¿usted cree que hay que seguir trabajando conjuntamente con la clínica? ¿Se puede ahorrar en este campo? Explíquenos. Vamos a ver, la idea es potenciar la sanidad pública.
pero allí donde no lleguen los recursos de la sanidad pública habrá que utilizar recursos de la sanidad privada. Los conciertos no son malos por criterio, los conciertos hay que saber aplicarlos, hay que utilizarlos cuando es necesario, no utilizarlos para dotar de recursos a otros centros, sino que siempre tenemos que tener presente que lo que tenemos que hacer es defender la sanidad pública, pero donde no lleguemos, lógicamente, habrá que seguir haciendo conciertos, y en ese sentido también soy partidario de utilizar todos los recursos que tengamos, pero lógicamente cuando ya no podamos aplicar los de la sanidad pública. Urgencias, el nuevo edificio de urgencias ya en marcha a lo largo de este año, con algunas críticas por parte de los trabajadores. ¿Se va a establecer algún cambio tanto en la organización de la atención de las urgencias como bueno, pues en la organización del propio edificio? ¿Encuentra deficiencias usted, que también ha trabajado día a día, ¿no? en todo esto? La verdad es que hay que hacer un poco de historia, y te lo hago muy breve. Ese edificio, no nos podemos olvidar que estaba diseñado para ser urgencias del Hospital de Navarra, no del complejo hospitalario. Por lo tanto, el diseño se hizo pensando en que iba a servir a un solo hospital entre Virgen del Camino y el Hospital de Navarra, al Hospital de Navarra. La localización ya no es la adecuada, porque si se piensa que va a ser un centro para dos hospitales, lo lógico es ponerlo en el centro, no de una manera céntrica que está, además no se sabe muy bien por qué. Entonces, o sea, el planteamiento de base no le parece el más correcto. Ese edificio nació pequeño, Probablemente se abrió de una forma que yo no lo hubiera hecho así. Probablemente hubiera abierto para el fin que estaba destinado inicialmente, que era el Hospital de Navarra, y luego ir intentando incorporar las urgencias de Virgen del Camino, pero poco a poco. Se abrió deprisa, se abrió sin contar con los profesionales, y la verdad es que lo que marca la fama de un edificio es el comienzo, y el comienzo realmente fue caótico, tanto para los profesionales como para los pacientes, ¿no? Es verdad que a lo largo del tiempo ha ido mejorando, y bueno, ahora hay fallos y deficiencias que habrá que analizar, porque hay una demanda excesiva para el edificio, habrá que ajustar un poco los circuitos y habrá que ajustar un poco la salida, que sea más rápida, tanto si un paciente tiene que ser ingresado como si se puede marchar a casa. Desde luego la sanidad de Navarra siempre ha sido bueno, pues algo de lo que los navarros yo creo que presumíamos. En los últimos tiempos parece que bueno, pues, la percepción que se tiene es que la sanidad ha empeorado. ¿Realmente, con datos, ha empeorado la sanidad pública navarra? Yo creo que sí, ha empeorado. Es verdad que en todas las encuestas de satisfacción la sanidad en Navarra sale muy bien valorada, en algunos estudios incluso la primera del Estado, pero también es verdad que no tenemos la sanidad que podríamos tener con los recursos que tenemos. Yo creo que no están bien gestionados los recursos, y eso es lo que vamos a intentar, gestionarlos bien. Desde luego, visto desde dentro, sí que ha empeorado claramente, y muchas veces hemos tenido la sensación, los profesionales, que hemos ido un poco sin objetivos, ¿no? que hemos ido por inercia. Lógicamente, mientras haya un médico y haya un paciente que llame a su puerta, se la abrirá y le atenderá. Los profesionales del Servicio Navarro de Salud es el mayor potencial que tenemos, y hay que cuidarlo, y gracias a eso yo creo que se mantienen unos niveles más que aceptables, pero desde luego han empeorado. Si nos situamos, por ejemplo, en un centro de salud de una localidad, en cualquier zona rural de Navarra, o también en Pamplona, ¿no? Pero me estoy situando, por ejemplo, en un pueblo donde el médico es cierto que es bueno, pues una persona bueno, pues muy próxima normalmente, ¿no? A sus conciudadanos, a sus pacientes. He visto, lo he vivido, ¿no? Cómo sufre realmente un médico de un pueblo, porque tiene 5 minutos o 7 para atender a un paciente. ¿Usted cree que eso es de recibo? ¿Que se puede trabajar así? ¿Va a cambiar ese planteamiento? Intentaremos cambiarlo, desde luego. Yo creo que no se puede trabajar así. Yo creo que no se puede trabajar. Yo creo que cada paciente necesita un tiempo
desde luego es insuficiente con el que cuentan los médicos de atención primaria, y además pensamos que la atención primaria es el pilar de la sanidad. Si funciona la atención primaria habrá menos urgencias, habrá menos visitas a especialistas y por lo tanto va a mejorar toda la sanidad. Hay que potenciarla, es un objetivo que tenemos en esta legislatura, y vamos a intentar cambiar eso, e intentar cambiar contratos que se están haciendo para médicos rurales, para las guardias, muy bien para intentar darles una continuidad, que conozcan la zona por lo menos, porque ahora la verdad es que hay muchos itinerantes que van un día a un sitio, otro día a otro, y eso se tiene que cambiar. Sí. ¿Cómo ve usted la prevención? Estamos bueno, pues también en una muy buena situación en todo lo que concierne a la campaña de prevención del cáncer de mama. Usted ha trabajado tanto tiempo en esta materia, también esa campaña del cribado de cáncer de colon. ¿Tiene intención de poner en marcha alguna campaña preventiva contra alguna otra de esas dolencias graves? En principio no hay nada previsto. Habrá que potenciar sobre todo la de colon, porque realmente la de mama ya va solo desde hace muchos años, pero la campaña de detección precoz del cáncer de colon, la verdad es que está todavía, aunque ya lleva un tiempo, se puede decir que está comenzando, y todos los comienzos son duros de adaptación de recursos, porque en las primeras vueltas de esas campañas es cuando más demanda hay. Luego ya se normaliza un poquito y entonces habrá que dotar los recursos suficientes para que eso vaya bien. ¿Habrá una lucha por ver cuánto presupuesto tiene el Departamento de Salud? Sin duda yo voy a debatir con quien haga falta para conseguir el máximo de los recursos, pero bueno, a fin de cuentas es una política de gobierno y yo creo que sí que está por dotarse un poco más de lo que teníamos, por lo menos, pero claro, también depende de los recursos con los que dispongamos, porque también hay muchas necesidades aparte de salud. Finalmente, doctor Domínguez, hemos visto algunas de las debilidades de la anterior etapa. Si hubiera que decir una de las fortalezas de esta legislatura anterior, capitaneada por Marta Vera, ¿con qué se quedaría? ¿O no hay ninguna? Bueno, pues a mí me ha costado encontrarlas. Debilidades sí, debilidades sobre todo la falta de diálogo con los profesionales. Fortalezas, pues es que cuando falta el diálogo yo creo que falta casi todo, ¿no? Yo creo que los problemas se solucionan hablando fundamentalmente, con todas las partes implicadas, y no ha habido diálogo. Nos quedamos con estas reflexiones del consejero de Salud, Fernando Domínguez, con quien abrimos hoy el programa. Muchísimas gracias, doctor Domínguez. Gracias a vosotros. Mucha suerte en esta trayectoria política. Gracias y buenas tardes. Abrimos así el programa, hacemos ahora una breve pausa y luego les contaremos otras historias que tienen que ver con la aventura, con el viaje, con la emoción de conocer lugares distintos. Hoy hemos invitado al programa al aventurero Telmo Aldaz.